Me llamo Rebecca Michie. Tengo 28 años y el año pasado, morí. Bueno, técnicamente, los médicos les dijeron a mis padres que no sobreviviría la noche. Su respuesta fue, no es realmente nuestra hija. No le debemos nada. Y se marcharon, dejándome morir sola. Una semana después, aparecieron en la casa de mi abuela, listos para reclamar la herencia que ella me había dejado. Pero mi cama estaba vacía. Solo había una carta esperándolos. Y cuando la leyeron, sus vidas se desmoronaron. Si estás viendo esto desde un lugar donde también te has sentido abandonado, te invito a darle like y suscribirte. Créeme, querrás ver cómo reescribí mi final. Crecí en un tranquilo suburbio de Boston, en una casa colonial blanca con contraventanas azules y un césped perfectamente cuidado. Desde fuera, éramos la familia americana ideal: madre, padre, 2 hijas. Mis fotos de infancia muestran fiestas de cumpleaños perfectamente decoradas, mañanas de Navidad con montañas de regalos, vacaciones familiares en Disney World. Pero las fotos pueden mentir. Mi primer recuerdo de sentirme diferente fue a los 5 años. Mi hermana Allison había tirado un jarrón mientras corría por la sala. Cuando mi madre entró apresurada, yo ya estaba recogiendo los pedazos. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, seria. Fui yo, respondí automáticamente, sin pensarlo. Más tarde, escuché a mi madre hablando por teléfono. Rebecca siempre ha sido tan complaciente. No como Allison. Allison tiene carácter. Carácter. Esa era la palabra que mis padres usaban cuando Allison hacía rabietas en las tiendas, cuando se negaba a comer verduras, cuando respondía con insolencia. Cuando yo hacía los deberes sin que me lo pidieran, era porque era responsable. Cuando Allison finalmente los hacía, era brillante. Las diferencias eran sutiles al principio. Allison tenía la habitación más grande. Allison elegía los restaurantes en las salidas familiares. Los dibujos de Allison decoraban el refrigerador, mientras que los míos quedaban cuidadosamente archivados en un cajón. Tu hermana necesita más estímulo, me explicó mi padre cuando pregunté por qué mis sobresalientes no eran motivo de la misma celebración que los notables de Allison. A ti se te da bien de forma natural. Tenía 12 años cuando finalmente descubrí la razón. Era pasada la medianoche y me había levantado por un vaso de agua. Desde la cocina, sus voces discutían con fuerza, subiendo por las escaleras. Siempre has preferido a Allison, susurraba mi madre. Es como si intentaras compensar el hecho de que Rebecca no es tuya. Tampoco es tuya, Margaret, replicó mi padre. Acordamos cuando la adoptamos que nunca la trataríamos diferente. El vaso se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de madera. El silencio se hizo al instante. Corrí a mi habitación, con el corazón desbocado, y fingí dormir cuando mi madre vino a comprobar si estaba bien. Adoptada. Esa palabra lo explicaba todo, y a la vez, nada. Porque mi cabello era oscuro cuando el de ellos era rubio. ¿Por qué tenía los ojos verdes mientras ellos los tenían azules? ¿Por qué, por más que me esforzara, nunca terminaba de encajar? A la mañana siguiente, durante el desayuno, esperé que hablaran, que me explicaran, que me tranquilizaran diciéndome que me querían igual. Pero no dijeron nada. Así que fui yo quien habló. Los escuché anoche, dije, con voz pequeña pero firme. Sé que soy adoptada. El periódico de mi padre bajó apenas unos centímetros. Mi madre se detuvo mientras servía café. Luego sonrió, esa sonrisa tensa que jamás le llegaba a los ojos. No digas tonterías, Rebecca. Seguro que estabas soñando. Y eso fue todo. Ni confirmación, ni negación. Solo gaslighting y desayuno como siempre. Ese día aprendí que, en nuestra casa, la verdad importaba menos que las apariencias. A partir de entonces, me volqué en ser perfecta. Si no podían quererme por quien era, quizá me valorarían por lo que lograba. Me gradué como la mejor de mi clase en el instituto. Conseguí una beca completa en el MIT y fundé mi primera empresa tecnológica a los 22 años. Mis padres, por supuesto, asistieron a mi graduación. Sonrieron para las fotos,
Recibieron felicitaciones por haber criado a una hija tan exitosa. Pero siempre había distancia en sus ojos, como si miraran un proyecto, no una persona. Solo mi abuela Marta me veía. Me veía de verdad. Vivía en una hermosa casa victoriana en Cambridge, llena de libros, antigüedades y el aroma constante a canela. Desde los 13 años, después de descubrir la adopción, pasaba todos los veranos con ella. «Tienes los ojos de tu madre», me dijo una vez, cuando tenía 15 años. Fue la única vez que algún miembro de la familia reconoció que tenía padres biológicos en algún lugar. «¿Quién era?», pregunté. La abuela Marta me acarició la mano. «Alguien que te quiso mucho, pero que no pudo quedarse contigo. Algún día, cuando seas mayor, te contaré todo». Pero ese algún día se fue posponiendo. Durante la universidad, cada vez que preguntaba, me decía, «después de que te gradúes». Tras la graduación, era, «cuando te establezcas en tu carrera». Más tarde, se convirtió en, «cuando sea el momento adecuado». Mientras tanto, mi relación con mis padres empeoraba. El bufete de abogados de mi padre representaba a mi principal competidor en una disputa de patentes. Cuando lo confronté por el evidente conflicto de intereses, se limitó a decir, «La familia es una cosa, los negocios son otra». Alison se convirtió en cirujana, siguiendo los pasos médicos de nuestro padre, aunque él se había cambiado a derecho corporativo antes de que naciéramos. Ese vínculo médico fue otra forma más de excluirme de las conversaciones familiares. El punto de quiebre llegó hace 3 años, durante la cena de Acción de Gracias. La abuela Marta estaba presente, más frágil que antes, pero tan lúcida como siempre. La conversación giró hacia el éxito reciente de mi empresa. Habíamos asegurado un importante financiamiento para una herramienta de diagnóstico médico impulsada por inteligencia artificial. «Siempre supe que Rebecca lograría algo especial», dijo mi abuela, orgullosa. «Sí, bueno, siempre ha estado empeñada en demostrar su valía», respondió mi madre con ese tono desdeñoso tan familiar. «¿Demostrarme?», repetí. «¿Es eso lo que creen que he estado haciendo todos estos años? ¿Acaso no es así?», preguntó mi padre, mientras sorbía su copa de vino. La mayoría de los niños adoptados atraviesan una fase de sobrecompensación. Es bastante común, en realidad. La confirmación casual de lo que negaron durante 15 años me dejó sin palabras. «Papá», Alison parecía sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». «Oh, ella lo sabe», respondió mi madre con un ademán despreocupado. «Lo sabe desde que tenía 12 años, aunque no veo por qué debemos hablar de esto durante la cena». «Me lo han negado toda la vida», dije, con la voz temblorosa. Cada vez que pregunté, me hicieron sentir loca por siquiera insinuarlo. «Creímos que era lo mejor», replicó mi padre, como si hablara con un cliente difícil. «Los niños necesitan estabilidad». «Yo necesitaba la verdad», respondí. «La verdad es», intervino mi madre, con un repentino filo en su voz, «que te dimos todo. Un hermoso hogar, la mejor educación, todas las oportunidades. La mayoría de los niños adoptados estarían agradecidos». La mano de la abuela Marta golpeó con fuerza la mesa. «Basta ya, Margaret». Pero no fue suficiente. 20 años sintiéndome una extraña, recibiendo un amor condicionado, viviendo una realidad manipulada. Todo salió de golpe. «Nunca me quisieron», dije. Querían la idea de mí. La hija perfecta que pudieran exhibir en las fiestas, la que validaría su papel de padre sin exigirles realmente serlo. Me puse de pie, la servilleta cayó al suelo. Estoy harta de intentar ganarme un amor que debería haberse dado sin condiciones. Esa noche me fui de casa y no miré atrás. Cambié de número de teléfono, me mudé a un nuevo apartamento. La única con la que seguí en contacto fue con la abuela Marta. Cada domingo nos reuníamos para nuestro tradicional brunch, lejos de la casa de mis padres. «Ellos te quieren», insistía ella alguna vez. «Solo que no saben cómo demostrarlo. El amor no debería ser tan difícil», le respondí. Falleció hace 6 meses, plácidamente mientras dormía. Yo estaba de viaje por trabajo y me perdí el funeral.
Mis padres ni siquiera se molestaron en llamarme. Me enteré a través de una carta de un abogado. La abuela Marta me había dejado su casa y la mayor parte de su herencia. Nunca llegué a escuchar de sus labios la verdad sobre mis padres biológicos. Pero el destino tenía otros planes para desvelar los secretos familiares. El día del accidente comenzó como un martes cualquiera. Me encontraba en la sede de nuestra empresa en Cambridge, supervisando las pruebas de la última actualización de nuestro software. Llovía. Esa típica llovizna persistente de Nueva Inglaterra que vuelve todo gris y borroso. Deberías irte a casa, Rebecca, me sugirió mi socia, Samantha, alrededor de las 8. La actualización puede esperar a mañana. Pero nunca he sabido dejar algo sin terminar. Cuando por fin me marché, pasaban ya las 10, y la llovizna se había convertido en un verdadero aguacero. Recuerdo que pensé en pedir un coche, pero mi apartamento estaba a solo 15 minutos. ¿Qué podría pasar en 15 minutos? En la intersección de Maple y Tirth hay un punto ciego que los locales conocen bien. El conductor ebrio que me embistió no era local. Recuerdo los faros invadiendo mi coche, deslumbrantes. El sonido de metal chocando contra metal. La extraña sensación de dar vueltas. Después supe que mi coche volcó 2 veces antes de estrellarse contra un poste de alumbrado. El impacto activó los airbags, que me salvaron la vida, pero me fracturaron 3 costillas y la clavícula. Mi cabeza golpeó con fuerza la ventanilla lateral, causándome un traumatismo cráneoencefálico grave. Tengo destellos de memoria en la ambulancia, las luces rojas parpadeando, un paramédico repitiendo mi nombre una y otra vez, la mascarilla de oxígeno sobre mi rostro, y luego, oscuridad. Cuando volví a ser consciente, escuchaba voces, distantes, clínicas. No podía abrir los ojos ni moverme, pero podía oír. Más tarde me explicarían que ese estado, consciente pero incapaz de responder, se debía a la lesión cerebral y al coma inducido médicamente para reducir la inflamación. Traumatismo significativo en el lóbulo temporal, decía una voz femenina. Hemos logrado controlar la presión intracraneal, pero las próximas 24 horas serán críticas. ¿Han localizado a los familiares? Otro buzón de voz esta vez, informó alguien más. En su teléfono figura como contacto de emergencia madre. Los hemos llamado. Están en camino. El tiempo pierde sentido cuando flotas en la oscuridad. No sé si fueron minutos o horas cuando los escuché llegar. Señor y señora Michei, soy la doctora Chin, la neuróloga que está llevando el caso de su hija. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó mi padre, con su tono siempre tenso y controlado. La doctora Chin explicó el accidente, mis heridas, el coma inducido, el pronóstico incierto. ¿Y qué están haciendo exactamente por ella? Preguntó mi madre, molesta, como si mi estado crítico fuera un estorbo en su agenda. Estamos monitorizando la presión intracraneal y manteniendo el coma para darle tiempo al cerebro de sanar. Cuando se estabilice, necesitará cirugía para reparar la fractura orbitaria. ¿Cirugía? Insistió mi padre. ¿De qué costos estamos hablando? Hubo un silencio. Imagino la mirada de desaprobación que la doctora le dedicó, la que los médicos reservan para los familiares especialmente insensibles. «No sería de ayuda contar con la información de su seguro médico», respondió finalmente. «Y necesitaremos autorización para proceder con la cirugía». «Aquí hay un malentendido», dijo mi madre, bajando la voz. «Rebecca en realidad no es nuestra hija». «¿Perdón?» La confusión de la doctora era evidente. Ella los tiene listados como sus contactos de emergencia. Es adoptada, explicó mi padre con frialdad. De forma informal. Los papeles nunca se registraron oficialmente. Entiendo. La voz de la doctora se volvió claramente más distante. Sin embargo, como contactos de emergencia. No me entiende, interrumpió mi madre. No somos responsables de ella. No le debemos nada. Había experimentado su abandono emocional toda mi vida. Pero esto era distinto. Esto era dejarme morir. Sin autorización para el tratamiento, comenzó la doctora. Entonces no la traten, dijo mi padre sin titubear.
¿Acaso no existe un fondo estatal para pacientes indigentes o algo por el estilo? Señor Michie, su hija está gravemente herida. Sin cirugía. No es nuestra hija, insistió mi madre. No legalmente. No realmente. Se hizo un silencio. Luego, el sonido de papeles moviéndose. También está el asunto de la herencia de Martha Michie. Intervino una nueva voz, quizá una enfermera. La paciente figura como beneficiaria principal. Eso es un asunto familiar. Intervino rápidamente mi padre. Mi madre no estaba en sus cabales al redactar ese testamento. Tenemos la intención de impugnarlo. Entiendo, respondió la doctora, con frialdad. Pues bien, ante la ausencia de familiares dispuestos a autorizar el tratamiento, procederemos bajo protocolo de emergencia. Enfermera Davis, documente esta conversación y comuníquese con el departamento legal. Nos marchamos, anunció mi madre. Por favor, no nos vuelvan a contactar respecto a esta paciente. Pasos. La puerta abriéndose y cerrándose. Se habían ido. Intenté gritar, moverme, dar cualquier señal de que los escuchaba abandonarme. Pero estaba atrapada en mi cuerpo roto, prisionera de mi propia conciencia. Nunca he visto algo así, comentó en voz baja, aparentemente, la enfermera Davis. Su propia hija, murmuró la doctora. Gente rica. Llame al departamento legal y revise los contactos de su teléfono. Ordenó. Alguien debe preocuparse por esta mujer. El tiempo seguía pasando. Flotaba entre la consciencia y la inconsciencia. El dolor iba y venía al compás de los medicamentos. Voces distintas hablaban a mi alrededor, usando términos médicos que no siempre lograba entender. Pero una voz se volvió familiar. Suave, constante. Solo te estoy cambiando la vía, Rebecca. Lo estás haciendo muy bien. La enfermera Emily Davis se convirtió en mi salvavidas. Me hablaba durante sus turnos, me actualizaba sobre mi estado, me explicaba los tratamientos, me contaba cómo estaba el clima afuera. Ponía música desde su teléfono, de todo, desde música clásica hasta Taylor Swift. Las investigaciones más recientes indican que los pacientes en coma pueden oírnos, le dijo a alguien una vez. No pienso dejarla sola. No después de lo que hicieron sus padres. 3 días después del accidente, a través de las conversaciones unilaterales de Emily, me enteré de que el hospital había localizado a Samantha. Mi socia y amiga se había presentado de inmediato, autorizando los tratamientos y enfrentando a mis padres en varios frentes. Tu amiga es increíble, me comentó Emily mientras me daba un baño de esponja. Viene cada día con su abogado para asegurarse de que recibas todo lo que necesitas. Al parecer, tus padres ya están moviéndose para reclamar la herencia de tu abuela, argumentando que estás incapacitada. Quise reír ante la ironía. Me habían abandonado para morir y ahora intentaban aprovechar mi condición para quedarse con la herencia. Era tan propio de ellos. La cirugía se realizó al 5.º día. Recuerdo que me trasladaban por un pasillo, las luces brillantes sobre mi cabeza, y luego nada, hasta que desperté en recuperación con un terrible dolor de cabeza y la voz de Emily. Lo lograste, Rebecca. La cirugía fue perfecta. La doctora Chin dice que la inflamación en tu cerebro ya está disminuyendo. Mañana empezarán a sacarte del coma. La consciencia volvió de forma gradual. Primero, la capacidad de apretar una mano cuando me lo pedían. Luego, abrir los ojos ante una luz cegadora. Después, el doloroso proceso de retirar el tubo de respiración. ¿De dónde? Logré articular, con unos labios que sentía ajenos. En el Massachusetts General, me respondió Emily, apareciendo en mi campo de visión. Estás bien. Vas a estar bien. Pero no estaba bien. No realmente. Porque ahora debía enfrentar lo que había escuchado. Mis padres no solo me habían abandonado emocionalmente durante toda mi vida, literalmente me habían dejado morir. La recuperación fue agotadora. Cada movimiento provocaba un dolor punzante en mi cuerpo fracturado. La primera vez que me ayudaron a incorporarme, vomité por el vértigo. Los primeros pasos con el fisioterapeuta me dejaron empapada en sudor y lágrimas.
Pero el dolor físico no se comparaba con la herida psicológica de saber que mis padres me habían dado la espalda en el momento más crítico. Esa verdad era como veneno en mis venas, contaminando cada momento de mi recuperación. Lo estás haciendo increíble, me animaba Samantha durante sus visitas diarias. Me trajo el portátil, gestionó decisiones de la empresa, atendió las consultas de la prensa sobre mi accidente. Los médicos dicen que te estás recuperando el doble de rápido de lo esperado. El rencor es un gran motivador, bromeaba yo cada semana. Fue durante la segunda semana de mi hospitalización cuando Samantha finalmente me habló de la abuela Marta. No quería sumarte más estrés, me explicó, sentada junto a mi cama. Pero debes saberlo. El abogado de tu abuela ha estado intentando contactarte. Tus padres están impugnando el testamento. ¿Qué? Traté de incorporarme. ¿Con qué argumento? Están alegando que estás mentalmente incapacitada por tus lesiones, respondió Samantha, con el rostro sombrío. Presentaron la solicitud 3 días después de tu accidente. No fue una coincidencia. Habían salido de mi habitación, dejándome a mi suerte, y se dirigieron directamente a un abogado para intentar robarme la herencia. Necesito hablar con su abogado, exigí. James Wright llegó a la mañana siguiente. Un hombre distinguido, de unos 60 años, cabello plateado y amables ojos detrás de unas gafas de montura fina. Había sido el abogado de mi abuela durante 30 años. Señorita Mitchell, me saludó con formalidad. Me alegra verla recuperándose. Su abuela estaría orgullosa. Mis padres intentan quedarse con su casa, le dije sin rodeos. Asintió, colocando su maletín sobre la mesa de noche. Han solicitado una tutela de emergencia, alegando su estado médico. Ya he presentado los informes de sus médicos confirmando que está plenamente capacitada para gestionar sus asuntos. El juez ha congelado temporalmente la herencia hasta que pueda comparecer ante el tribunal. ¿Cuándo será eso? Eso lo determinará su equipo médico. No hay prisa. Los activos están protegidos. Sacó un sobre grueso de su maletín. Su abuela me pidió entregarle esto si le sucedía algo antes de poder contarle ella misma la verdad. El sobre pesaba en mis manos. ¿Qué es? La verdad, creo yo, respondió. Ella la amaba profundamente, señorita Mitchell. Nunca lo dude. Esperé hasta la noche para abrirlo, cuando las enfermeras terminaron sus rondas y el hospital quedó en silencio. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de mi abuela y varios documentos oficiales. Mi queridísima Rebecca, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que no logré cumplir mi promesa de contarte todo en persona. Perdona la cobardía de una anciana. Algunas verdades son más difíciles de pronunciar que otras. Has sentido curiosidad por tus padres biológicos toda tu vida. La verdad es que tu madre era mi sobrina Caroline. Tenía 18 años cuando quedó embarazada. Joven, asustada y sin recursos para criar a un bebé. Tu padre biológico fue su novio de instituto, quien partió a la universidad y no quiso saber nada del embarazo. Propuse una adopción dentro de la familia. Mi hijo Richard y su esposa Margaret llevaban tiempo intentando tener un hijo sin éxito. Parecía la solución perfecta. Tú seguirías unida a tu familia biológica y ellos tendrían el bebé que tanto anhelaban. Lo que no sabía entonces era que Margaret ya estaba embarazada de Allison. Se enteró pocas semanas después de llevarte a casa. De repente, tenían 2 bebés en vez de 1. A lo largo de los años, observé cómo te trataban diferente. Confronté a Richard muchas veces. Siempre prometía hacerlo mejor, amarte igual. Pero algunas personas no pueden amar lo que no lleva su propia sangre, por muy precioso que sea el regalo. La adopción legal se completó. Por mucho que te hayan dicho lo contrario, eres legalmente su hija, con todos los derechos que ello implica. He adjuntado los documentos judiciales que lo prueban. También incluyo la verdad sobre tu madre biológica. Caroline falleció hace 5 años en un accidente de tráfico. Nunca se casó ni tuvo otros hijos. Preguntaba por ti constantemente. Yo la mantenía al tanto de tus logros, de la mujer extraordinaria en la que te has convertido.
La casa y todo lo que te dejo te pertenecen no solo por mi voluntad, sino también por derecho de sangre. Eres mi familia en todos los sentidos que importan. Espero que puedas perdonarme por no habértelo contado antes. Creí que te protegía, aunque quizás solo me protegía a mí misma de explicar mi papel en ponerte en manos de unos padres que no supieron amarte como merecías. Debes saber que te he amado plenamente desde el instante en que Caroline te puso en mis brazos. Con todo mi amor, siempre. Abuela Marta. Leí la carta 3 veces, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Luego revisé los documentos, mi partida de nacimiento original, donde figuraba Caroline Michey como mi madre, los papeles de adopción firmados por mis padres, y el acta de nacimiento enmendada, donde ya aparecían Margaret y Richard Michey como mis padres legales. Todo estaba ahí. La verdad. Las pruebas. La confirmación de que, legal, moral y biológicamente, yo era una Michey. Y mis padres habían mentido a los médicos, seguramente también a Allison, y, por supuesto, a sí mismos. Aquella noche tomé 2 decisiones. Primero, me recuperaría por completo, sin importar lo difícil que fuera. Y segundo, haría que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus actos. Me lancé a la fisioterapia con una determinación renovada. 2 costillas rotas, una clavícula destrozada, fracturas faciales y un traumatismo cráneoencefálico. Nada de eso me detendría. Pasé del andador al bastón en cuestión de semanas, sorprendiendo incluso a mis terapeutas. Eres una máquina, comentó Jaque, mi fisioterapeuta, durante una de las sesiones más duras. Tengo un sitio importante al que llegar, le respondí, forzando el cuerpo para completar otra serie de ejercicios. A las pocas semanas del accidente, la doctora Chin me autorizó el alta médica. Emily me ayudó a empacar las cartas, flores y regalos que se habían acumulado en mi habitación. La mayoría eran de compañeros y amigos, ninguno de mi familia. ¿Y ahora? Preguntó Emily mientras me llevaba en silla de ruedas hacia la salida, donde Samantha ya me esperaba con el coche. Miré a la enfermera que había luchado por mí cuando mi propia familia me abandonó. Ahora vuelvo a casa, y escribo una carta. Mientras Samantha conducía hacia su apartamento, donde me hospedaría durante la recuperación ambulatoria, observaba las calles de Boston a través de la ventana. En algún lugar de la ciudad, mis padres seguramente seguían conspirando, mintiendo, creyendo que saldrían impunes. No tenían idea de lo que se avecinaba. La habitación de invitados de Samantha se convirtió en mi centro de operaciones. En la pared organicé una línea de tiempo, conectando mi accidente con las maniobras legales de mis padres. Mi portátil se convirtió en el centro de mando, mientras reunía pruebas y diseñaba la estrategia. Deberías estar descansando, se preocupaba Samantha, trayéndome té una noche. Descansaré cuando esto termine, le respondí, sin apartar la vista del correo que redactaba para James. Mi primer paso fue blindar mi posición legal. James confirmó lo que decía la carta de la abuela. La adopción había sido completamente legal. La versión de mis padres sobre una adopción informal era una mentira descarada. No tienen ningún fundamento para impugnar el testamento, me aseguró James en una de nuestras llamadas diarias. Pero ahora están intentando otra vía. Como tus padres, alegan que deberían ser tus tutores legales durante tu recuperación. Después de abandonarme en el hospital, me quedé atónita. Dicen que fue un malentendido, que estaban en shock. Han presentado declaraciones juradas mostrando su profunda preocupación por tu bienestar. Me vino a la mente lo que Emily había mencionado sobre las cámaras de seguridad en el hospital. ¿Podemos solicitar esas grabaciones? Ya lo he hecho, respondió James, y pude percibir una leve sonrisa en su voz. Las imágenes contradicen sus declaraciones de forma bastante contundente. El siguiente paso fue proteger la propiedad. La casa de la abuela permanecía vacía mientras el testamento seguía en trámite, pero sabía que mis padres aún conservaban llaves. Hemos cambiado todas las cerraduras e instalado cámaras en el interior, me explicó el consultor de seguridad. Podrás monitorear cualquier actividad en tiempo real desde tu teléfono o computadora. Perfecto, le dije. Quiero que las grabaciones se almacenen en un servidor en la nube completamente seguro.
Después vino la parte más difícil, escribir la carta. Llegué a redactarla unas 20 veces, variando desde furiosas acusaciones hasta fríos informes clínicos. Ninguna versión me satisfacía. Lo estás pensando demasiado, me dijo Samantha una noche, mientras yo arrugaba otro borrador. Habla desde el corazón. Mi corazón quiere destruirles el mundo, admití. Entonces dilo. Negué con la cabeza. No se trata de venganza. Se trata de la verdad. Se trata de ser finalmente vista. El verdadero avance llegó durante una sesión con la doctora Morris, la terapeuta que me acompañaba desde que salí del hospital. ¿Qué es lo que realmente quieres de ellos? Me preguntó después de escuchar todo el relato. Quiero que reconozcan lo que hicieron, no solo en el hospital, sino durante toda mi vida. ¿Y si nunca lo hacen? La pregunta me golpeó físicamente. Entonces quiero liberarme de necesitarlo. Aquella noche escribí la versión definitiva de la carta que les estaría esperando. No desde el enojo, sino desde la claridad. Detallé sus décadas de abandono emocional, las mentiras sobre mi adopción y la traición final en el hospital. Incluí copias de las grabaciones de seguridad mostrando cómo me abandonaron, y los documentos legales que probaban la validez de mi adopción. Pero también incluí perdón. No por ellos, sino por mí. Los liberaba de cualquier obligación hacia mí, y me liberaba de cualquier obligación hacia ellos. Ya no necesito su aprobación, su reconocimiento, ni su amor, escribí en el párrafo final. Estoy completa sin ustedes. Sellé la carta en un sobre y se la entregué a James para colocarla en la casa cuando llegara el momento. La última pieza encajó cuando James me llamó para informarme que mis padres habían programado una visita a la casa de la abuela, supuestamente para recoger objetos personales antes de la liquidación de la herencia. Presentaron los papeles ante el Tribunal de Sucesiones, explicó. Irán este sábado a las 2 de la tarde. ¿Allison irá con ellos? No hablaba con mi hermana desde aquella cena de Acción de Gracias 3 años atrás. No tenía idea de si estaba al tanto de lo que nuestros padres habían hecho. Sí. Figura en la solicitud judicial. Respiré hondo. Entonces ha llegado el momento. Aquella mañana de sábado, James colocó mi carta sobre la mesa del comedor en la casa de la abuela. La empresa de seguridad confirmó que las cámaras funcionaban perfectamente. Samantha y yo nos acomodamos en su apartamento para seguir la transmisión en directo desde mi portátil. Exactamente a las 2:03 de la tarde, el Mercedes de mis padres entró en el camino de entrada. El plan estaba en marcha. No había vuelta atrás. A través de las cámaras, observé cómo mis padres y Allison se acercaban a la puerta principal. Mi padre parecía molesto, consultando su reloj una y otra vez. Mi madre llevaba su sonrisa de eventos benéficos, esa que jamás alcanzaba sus ojos. Allison se mantenía un poco atrás, con el rostro indescifrable. No funciona la llave, se quejó mi padre, forcejeando con el picaporte. ¿Probaste con la puerta trasera? Sugirió mi madre. No debería tener que probar la puerta trasera. Esta es la casa de mi madre, protestó mi padre. Era su casa, lo corrigió Allison en voz baja. Mi padre le lanzó una mirada antes de sacar su teléfono. Tras una breve conversación, un cerrajero apareció. Lo observé mientras abría la puerta. Hacía que mi padre firmara algunos papeles y se marchaba. Por fin, dijo mi madre, entrando. Richard, revisa si la platería sigue aquí. Quiero asegurarme de que Rebecca no haya vaciado ya la casa. La acusación, tan casual, me hizo hervir la sangre. Samantha apoyó su mano sobre mi hombro. «¿Recuerda por qué hacemos esto?», susurró. Asentí, enfocándome en las pantallas mientras mi familia recorría la casa de mi abuela. «Todo se ve igual», comentó Allison, acariciando el antiguo aparador del pasillo. «Mamá siempre tuvo buen gusto», admitió mi madre, examinando un jarrón de cristal. «Quedaría perfecto en nuestro vestíbulo. Vinimos por los recuerdos de la infancia de papá», le recordó Allison. «No de compras. No seas ingenua», espetó mi madre. «Rebecca nunca se recuperará lo suficiente para reclamar esta herencia.
El juez nos dará la tutela y entonces todo esto será nuestro de todos modos. Está en fisioterapia ahora, replicó Allison. Sus médicos dicen que está progresando de forma asombrosa. Bueno, la lesión cerebral es otro asunto. Intervino mi padre bajando por las escaleras. Revisé el dormitorio principal también. Todo está intacto. ¿Alguien la ha visitado últimamente? Preguntó Allison. Para ver cómo está. Mis padres intercambiaron una mirada. El personal del hospital ha sido muy poco colaborador, respondió mi madre con tono altivo. Además, ya sabes cómo es Rebecca. Siempre ha sido muy independiente. ¿Demasiado independiente? Murmuró mi padre. Si me hubiera hecho caso con esa ruta de manejo. ¿En serio le estás echando la culpa por ser atropellada por un conductor ebrio? Sonó incrédula Allison. Por supuesto que no, intentó calmarla mi madre. Tu padre está alterado. Esto ha sido difícil para todos nosotros. Se dirigieron al comedor, donde mi carta los esperaba sobre la reluciente mesa de caoba. ¿Y esto? Preguntó mi padre al tomar el sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía de mi abuela. James había imitado una vieja tarjeta de cumpleaños como referencia. Está dirigido a Rebecca, señaló Allison. Bueno, no está aquí, ¿verdad? Respondió mi madre mientras le arrebataba el sobre a mi padre y lo abría bruscamente. A medida que leía, su rostro fue perdiendo el color. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó mi padre, impaciente. Ella le entregó la carta. Él la repasó rápidamente, y su expresión se oscureció con cada página. Esto es un disparate, balbuceó al fin. Mentiras y manipulaciones. ¿Qué dice? Allison intentó tomar la carta, pero él la apartó. Nada que te deba preocupar. Asuntos de familia. Soy familia, insistió Allison, arrebatándole la carta de las manos. Comenzó a leer, sus ojos abriéndose cada vez más. Mamá, papá, ¿qué es esto de haber abandonado a Rebecca en el hospital? Mi madre se desplomó teatralmente en una silla del comedor. No fue así. Estábamos en shock. Los médicos eran tan pesimistas. Aquí dice que les dijeron que necesitaba autorización para ser tratada y ustedes respondieron que no era su verdadera hija y que no le debían nada. La voz de Allison temblaba. Que se marcharon sin autorizar el tratamiento. Eso está sacado de contexto, protestó mi padre. Simplemente explicamos que la adopción era complicada. Allison siguió leyendo, cada vez más pálida. Hay un enlace a las grabaciones de seguridad. Sacó su teléfono y escribió la dirección indicada en la carta. Durante varios minutos, el comedor quedó en completo silencio, salvo por el leve sonido del audio en el móvil de Allison. Las voces de mis padres quedaban perfectamente claras. Afirmaban que no eran mis padres, que no me debían nada, que no autorizarían el tratamiento. La dejaron morir, susurró Allison cuando terminó el vídeo. ¿Su propia hija? Ella no es, empezó a decir mi madre, pero se detuvo. ¿No es qué? ¿No es tu hija? Porque según estos documentos, lo es completamente, dijo Allison, levantando los papeles de adopción incluidos con la carta. La adoptaron legalmente. La criaron durante 28 años y luego la abandonaron cuando más los necesitaba. No entiendes la complejidad, intentó justificar mi padre. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Allison. Siempre supe que la trataban distinto. Creí que era porque ella era tan autosuficiente, tan capaz. Jamás imaginé que era porque no la consideraban su verdadera hija. Mi madre se irguió, adoptando esa actitud altiva que utilizaba cada vez que alguien la cuestionaba. Le dimos todo. Una educación excelente, todas las oportunidades. Excepto amor, la interrumpió Allison. Excepto lo único que realmente necesitaba. Desde el monitor, observé cómo mi hermana iba hilando todas las piezas. Reconociendo los patrones que había visto durante años sin entenderlos del todo. Todas esas veces que minimizaron sus logros, continuó lentamente. Todas esas veces que la hicieron sentir menos. No era porque exigieran mucho.
Era porque no creían que perteneciera aquí. No es cierto, insistió mi padre. Siempre quisimos lo mejor para ella. ¿Lo mejor? La voz de Allison se alzó. ¿Abandonarla en un hospital con el cerebro dañado y los huesos rotos era lo mejor? De repente, mi madre se puso de pie. Tenemos que encontrar a Rebecca. Claramente la han envenenado contra nosotros. Esa Samantha siempre ha sido una mala influencia. Ella sabe de la solicitud de tutela, ¿verdad? Sabe que intentamos controlar la herencia de mamá, añadió mi padre, revisando de nuevo la carta. ¿Eso es lo único que les importa? Preguntó Allison, incrédula. ¿El dinero? ¿La casa? ¿Y su hija que casi muere? Por supuesto que nos importa Rebecca, repitió automáticamente mi madre. Pero debemos ser prácticos dadas sus circunstancias. Circunstancias que ustedes agravaron abandonándola, la interrumpió Allison. Circunstancias que ahora intentan aprovechar para quedarse con su herencia. El rostro de mi padre se endureció. Basta, Allison. Esto no te incumbe. ¿No me incumbe? Rebecca es mi hermana. ¿Medio hermana? Corrigió mi madre, casi por reflejo, llevándose la mano a la boca, como queriendo contener las palabras que ya había soltado. Allison la miró fijamente. Así que es verdad. Realmente no la consideran parte de la familia. La realización pareció dolerle físicamente. Recogió la carta y los documentos con manos temblorosas. No puedo estar aquí ahora. No puedo estar cerca de ninguno de ustedes. Allison, espera, la llamó mi padre mientras ella se dirigía a la puerta. Estaré en mi apartamento. No me llamen. Necesito tiempo para procesar. Hizo un gesto vago con la mano, abarcándolo todo, esto. Cuando se fue, mis padres quedaron en silencio, atónitos. Mira lo que has hecho, susurró finalmente mi madre. Ahora has puesto a Allison en nuestra contra. Yo. Tú fuiste quien la llamó medio hermana. Pues lo es, dijo mi madre finalmente. Y ahora, las dos hijas nos odian. Y Rebecca va a usar esta carta y ese vídeo para destruirnos en el tribunal. Mi padre caminaba nervioso por el comedor, pasándose las manos por su escaso cabello. Tenemos que llamar a Gerald, nuestro abogado. Él sabrá cómo darle la vuelta. Podemos decir que estábamos desconsolados, que no pensábamos con claridad. El vídeo, Richard. El vídeo nos muestra perfectamente calmados, perfectamente lúcidos. Diremos que fue manipulado. Hoy en día los de Faques están por todas partes. Mi madre se dejó caer de nuevo en la silla. Esto es una pesadilla. Siguieron conspirando durante otra hora, llamaron a su abogado, revisaron la casa buscando objetos de valor que pudieran reclamar como herencias familiares, y confeccionaron listas de posibles testigos de carácter que pudieran declarar sobre su supuesto amor paternal. Era doloroso verlos, pero también revelador. Ni una sola vez expresaron preocupación por mi bienestar. Ni una sola vez cuestionaron si su trato hacia mí había sido el correcto. Solo les importaba el control de daños, su reputación y el acceso al dinero de mi abuela. Cuando por fin se marcharon, llevándose varios objetos antiguos pese a las objeciones previas de Allison, cerré el portátil. Tal como esperaba, susurró Samantha. Justo lo que me temía, completé yo. No han cambiado. Nunca lo harán. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Allison. Necesitamos hablar, por favor. Me quedé mirando el mensaje un largo rato antes de responder. Mañana. 10 de la mañana. En el café de Cambridge Street. Fuera lo que fuese lo que viniera después, por fin estaba lista para afrontarlo bajo mis propios términos. El café de Cambridge Street estaba concurrido cuando llegué, apoyándome en mi bastón. Allison ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, con 2 cafés intactos frente a ella. Levantó la vista al verme, y sus ojos se abrieron al notar las cicatrices aún visibles de mi rostro. Rebecca, se puso de pie torpemente, debatiéndose entre darme un abrazo o un apretón de manos. Nos conformamos con un incómodo asentimiento de cabeza. Allison, me acomodé con cuidado en la silla frente a ella.
Querías hablar. Empujó uno de los cafés hacia mí. Negro, con un azúcar. ¿Aún lo tomas así? Asentí, sorprendida. Recordaba ese detalle. Gracias. No lo sabía, soltó de golpe. Lo del hospital. Que te dejaron allí. Te juro que no lo sabía. Te creo. Y lo decía en serio. Allison tenía muchos defectos, pero la crueldad deliberada nunca fue uno de ellos. ¿Leíste toda la carta? Asintió con gesto apesadumbrado. Y vi el vídeo, añadió. No puedo creer que le hayan hecho eso a alguien, y menos a su propia hija. No su hija, corregí automáticamente. No en sus ojos. Pero si eres mi hermana. Legalmente lo eres. Y, bueno, crecimos juntas. Eres mi hermana. Intentó tomar mi mano a través de la mesa, pero yo la retiré ligeramente. 28 años, Allison. 28 años viéndolos amarte por completo mientras a mí me dosificaban el afecto como si fuera un recurso limitado. ¿De verdad nunca lo notaste? Se sonrojó. Notaba que eran más duros contigo. Pensé que era porque eras la mayor o porque, al ser tan inteligente, tenían expectativas más altas. Le dijeron al personal del hospital que no era su verdadera hija, que no me debían nada. Mi voz se mantenía firme, aunque por dentro sentía el mismo dolor de siempre. Esas no fueron palabras dichas en un arrebato. Esa es su verdad. No es mi verdad, insistió Allison. Eres mi hermana. Mi hermana mayor, la que me enseñó a andar en bicicleta, la que me ayudó con las solicitudes universitarias, la que me defendió cuando choqué el coche de papá. Había hecho todo eso porque eso es lo que hacen las hermanas mayores. Incluso cuando sienten celos de la hija perfecta. Incluso cuando anhelan desesperadamente el amor que solo recibe la otra. ¿Qué esperas de mí, Allison? Se quedó un momento descolocada por la franqueza de la pregunta. Yo. Quiero que volvamos a ser hermanas. Hermanas de verdad. Te he echado de menos estos 3 años. ¿Y nuestros padres? ¿Dónde encajan en esa visión? Su expresión se oscureció. No lo sé. Ahora mismo no les hablo. Lo que hicieron, no puedo perdonarlo. Te presionarán para que reconcilies, le advertí. Minimizarán lo sucedido. Reescribirán la historia. Conozco su manual también, logró esbozar una débil sonrisa. He tenido asiento de primera fila en sus versiones de los hechos. Nos quedamos en silencio unos segundos, mientras el murmullo del café nos envolvía. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo al fin Allison. La carta que les dejaste. ¿Qué decía exactamente? Todo, respondí, tomando un sorbo de café mientras lo pensaba. Luego saqué el móvil y abrí el documento donde guardaba la versión final. Te la leeré. Empecé. Estimados Richard y Margaret. Me dirijo a ustedes por sus nombres, porque mamá y papá ya no me resultan honestos. Los padres protegen a sus hijos. Los padres ponen las necesidades de sus hijos por encima de las propias. Ustedes no hicieron ninguna de las dos. Cuando lean esto, ya habrán intentado declararme incompetente. Ya habrán presentado documentos para controlar la herencia que la abuela Marta me dejó. Ya habrán empezado a construir su narrativa en la que ustedes son padres preocupados y yo una hija desagradecida. Permítanme ahorrarles el esfuerzo. Estoy viva, a pesar de sus mejores intentos. Los médicos del Massachusetts General Hospital documentaron su negativa a autorizar mi tratamiento. Las cámaras de seguridad registraron sus palabras exactas. No es nuestra verdadera hija. No le debemos nada. Durante 28 años intenté ganarme su amor. Logré excelencia académica. Construí una empresa exitosa. Hice todo lo posible por hacerlos sentir orgullosos. Pero nunca fue suficiente, porque yo nunca fui suficiente. No era de su sangre. No era su verdadera hija. La abuela Marta me dejó una carta explicándome todo. Mi madre biológica fue su sobrina Caroline. La adopción fue legal y vinculante, pese a lo que le dijeron al personal médico. Incluyo copias de toda la documentación pertinente.
También adjunto una unidad USB con las grabaciones de seguridad del hospital. Se presentarán como evidencia si continúan intentando controlar mi herencia o reclamar la tutela sobre mí. Esta carta no es venganza. Es verdad. La verdad de que nunca pudieron amarme como merecía. La verdad de que, cuando más los necesité, eligieron marcharse. Los perdono. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Los libero de toda obligación hacia mí, y me libero de toda obligación hacia ustedes. Ya no necesito su aprobación, su reconocimiento ni su amor. Soy completa sin ustedes. Rebecca Michie. PD. Las cerraduras han sido cambiadas y esta casa es legalmente mía. Dirijan cualquier comunicación futura a mi abogado, James Wright. Cuando terminé de leer, Allison lloraba en silencio. Es lo más honesto, y lo más triste que he escuchado jamás, susurró. Guardé el teléfono. Era necesario decirlo. Ayer me llamaron 6 veces, añadió. Me dejaron mensajes diciendo cuánto les preocupa tu estado, que quieren ayudarte en la recuperación. Ella negó con la cabeza, llena de disgusto. Es como si vivieran en una realidad paralela. La viven, asentí. Una donde siempre son los héroes de la historia. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó. Con la herencia, con la demanda de tutela. James se está encargando, le expliqué. Solo el vídeo del hospital debería hundir su caso. Después de eso, me encogí de hombros. Seguiré adelante. Construiré una vida sin ellos en ella. ¿Y yo? Su voz sonó pequeña. ¿Hay lugar para mí en esa vida? Observé a mi hermana, o mejor dicho, a mi media hermana biológica, como había resultado ser. La hija dorada que siempre disfrutó del favoritismo de nuestros padres. Pero también la mujer que ahora estaba frente a mí, eligiendo la verdad sobre la comodidad. Eligiéndome a mí, antes que a ellos. No lo sé todavía, respondí con honestidad. Hay mucha historia entre nosotras, Allison. Mucho dolor. Lo entiendo, asintió, secándose las lágrimas. Pero me gustaría intentarlo, si tú estás dispuesta. Pensé en la carta de la abuela Marta. La familia son quienes te aman, no necesariamente quienes comparten tu sangre. Pasos pequeños, dije finalmente. Empezamos poco a poco y vemos a dónde nos lleva. El alivio en su rostro fue palpable. Pasos pequeños. Puedo hacerlo. Terminamos nuestros cafés, hablando con cautela de temas neutrales, su residencia médica en el Boston General, los últimos proyectos de mi empresa. No era cómodo aún, pero era civilizado. Un comienzo, en cierta forma. Como era de esperarse, mis padres intensificaron sus esfuerzos. Tras encontrar la carta, contactaron a todo conocido en la comunidad legal, buscando un juez que aprobara su solicitud de tutela. Intentaron acceder a mis historiales médicos, invocando sus supuestos derechos parentales. Incluso trataron de contactar directamente a mis médicos. Nada funcionó. Las grabaciones del hospital eran demoledoras y James Wright fue implacable defendiendo mis intereses. La solicitud de tutela fue rechazada. El juez de sucesiones falló a mi favor. La casa, la herencia, todo me pertenecía legalmente. 3 semanas después de nuestra reunión en el café, Allison me llamó. Van a solicitar una audiencia para impugnar la adopción, me dijo sin rodeos. Alegan que la abuela Marta los coaccionó para adoptarte. Que en realidad nunca quisieron hacerlo. Las palabras deberían haberme herido, pero me sentí curiosamente tranquila. Que lo intenten. La documentación es clara. La adopción fue completamente legal. Ya no es cuestión de ganar para ellos, dijo Allison con tristeza. Es cuestión de lastimarte. Lo sé. Siempre lo supe. ¿Cómo lo llevas tú? Me mudé del apartamento. Estoy quedándome con una amiga del hospital. No podía estar cerca de ellos ahora. Lo siento. Y lo decía de verdad. A pesar de todo, Allison también estaba perdiendo a sus padres. Los padres amorosos y devotos que ella siempre había conocido.
Descubrir de lo que eran capaces debía haber destrozado su mundo. No lo sientas. No es tu culpa. Hizo una pausa. De hecho, estaba pensando. La casa de tu abuela es bastante grande, ¿verdad? No pude evitar sonreír. ¿Estás insinuando que quieres mudarte conmigo, Allison? Solo temporalmente, se apresuró a decir. Hasta que encuentre un nuevo lugar. Y solo si estás cómoda con ello. Era un paso grande. Mucho mayor que un café en un restaurante. Pero quizá era momento de dar grandes pasos. El ala este tiene su propio baño, le dije. Y rara vez llego a casa antes de las 8. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Pequeños pasos, ¿recuerdas? Veremos cómo va. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana de mi apartamento temporal. En algún lugar de la ciudad, mis padres seguían maquinando su próximo movimiento. Incapaces aún de aceptar la verdad de lo que habían hecho. Incapaces de verme como su hija, digna de amor. Pero, por primera vez desde el accidente, ya no me definía su rechazo. Me definía mi supervivencia, mi resiliencia y la familia que estaba eligiendo construir a mi alrededor. La carta había cumplido su función, no cambiándolos a ellos, porque nada podría hacerlo, sino liberándome de la necesidad de que cambiaran. 6 meses después del accidente, la doctora Chin declaró completada mi recuperación física. Me retiraron el último yeso, la resonancia final no mostró daños cerebrales y las sesiones de fisioterapia se redujeron a un mantenimiento mensual. Eres un milagro médico, me dijo durante nuestra última consulta. La mayoría de los pacientes con tus lesiones seguirían aún en rehabilitación intensiva. Tenía buena motivación, respondí, pensando en la carta, en mis padres, en la vida que estaba decidida a recuperar. Me mudé a la casa de la abuela Marta, mi casa, ahora, a principios de primavera. La casa victoriana necesitaba reformas, pero respeté su esencia, la madera tallada, los vitrales, el amplio porche donde mi abuela y yo pasábamos las noches de verano conversando sobre libros y sueños. Allison se instaló en el ala este, como habíamos planeado. Al principio fue incómodo. Demasiados patrones de la infancia por desaprender, demasiadas heridas que sanar. Pero establecimos reglas, respetamos nuestros espacios, y poco a poco empezamos a construir una relación basada en la elección y no en la obligación. Samantha, mi socia, se convirtió en visitante habitual. También Emily, la enfermera que había dejado el hospital para trabajar en atención domiciliaria. James Wright venía cada domingo al brunch, continuando la tradición que compartía con la abuela Marta. Has creado toda una familia aquí, comentó James un domingo, observando cómo Allison y Emily debatían sobre especialidades médicas mientras Samantha ponía la mesa. Familia elegida, lo corregí con una sonrisa. La mejor clase de familia. Mis padres hicieron un último intento por recuperar el control. Presentaron una demanda por daño emocional, alegando que mi carta y los vídeos del hospital les habían causado un gran sufrimiento psicológico. Fue un movimiento desesperado, evidentemente vengativo. El juez desestimó el caso con prejuicio, argumentando que la verdad no puede considerarse un discurso dañino. En su sentencia, señaló que mis padres habían abandonado a su hija en su momento de mayor necesidad y ahora pretendían castigarla por simplemente documentar ese abandono. El fallo llegó a la prensa local. Excolegas, familiares lejanos y conocidos del club de campo se enteraron de lo que Richard y Margaret Mitchell habían hecho. Su cuidadosamente construida posición social se derrumbó de la noche a la mañana. Se marcharon de Boston un mes después, mudándose a Florida sin despedirse de ninguna de sus hijas. ¿Estás bien?, me preguntó Allison cuando nos enteramos de su partida. Reflexioné unos segundos. Sí, respondí al fin. Creo que sí. La verdad era que ellos me habían dejado mucho antes de marcharse físicamente. Quizá nunca estuvieron realmente conmigo. Con las batallas legales finalmente cerradas, volví a enfocarme en el futuro. Mi empresa tecnológica había prosperado incluso durante mi ausencia, gracias al liderazgo de Samantha. Ahora estábamos desarrollando un nuevo software inspirado en mi experiencia hospitalaria. Es un sistema de comunicación para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas,
aquellos que no pueden hablar pero permanecen conscientes. Lo llamamos BRIP, le expliqué a Emily durante la cena. Rastrea el movimiento ocular y la actividad cerebral para ayudar a los médicos a determinar los niveles de consciencia en pacientes no responsivos. Te habría ayudado a ti, señaló ella. Les habría ayudado a los médicos, corregí. Yo sabía que estaba consciente. Ellos no. El proyecto le daba sentido a mi dolor, transformando una experiencia traumática en algo que podría ayudar a otros. La abuela Marta lo habría aprobado. En cuanto a Allison, nuestra relación seguía evolucionando. Hubo conversaciones difíciles sobre nuestra infancia, sobre el favoritismo del que ella se benefició, sobre su propia complicidad, consciente o no, en mi aislamiento. Pero también hubo sanación. Ella traía comida para llevar cuando yo trabajaba hasta tarde. Yo la ayudaba a estudiar para sus exámenes de certificación. Descubrimos que ambas compartíamos una absurda debilidad por los reality shows más ridículos y pasábamos los domingos por la noche riéndonos de ellos. Nunca supe que eras tan graciosa, me dijo una vez, riendo ante mi imitación de un participante particularmente dramático. Nunca llegaste a conocerme, respondí, pero sin rencor. Era simplemente la verdad. Un año exacto después del accidente, organicé una cena en el comedor que una vez fue de la abuela Marta, y que ahora era mío. Samantha asistió con su nuevo novio. Emily llegó acompañada de su esposa. James Wright trajo una botella de champán caro. Allison invitó a un colega del hospital, un neurocirujano de mirada amable que la observaba con un evidente interés. Mientras miraba a las personas alrededor de la mesa, personas que habían elegido estar en mi vida, que estuvieron presentes cuando más importaba, sentí una plenitud que nada tenía que ver con la validación de mis padres. Quisiera hacer un brindis, dije, alzando mi copa. Por la familia. No la definida por la sangre o por la ley, sino por el amor, por la elección, y por estar ahí cuando más se necesita. Por la familia. Repitieron todos, haciendo chocar las copas. Más tarde, cuando todos se habían marchado salvo Allison, me encontré sentada en el columpio del porche, donde tantas veces la abuela y yo habíamos compartido nuestras charlas al atardecer. ¿Hay lugar para una más?, preguntó Allison, asomándose tímidamente desde la puerta. Le di una palmada al espacio vacío a mi lado y se sentó. ¿Alguna vez te preguntas dónde están ahora?, preguntó después de un rato. ¿Qué estarán haciendo? A veces, admití. Pero ya no duele. ¿Cómo hiciste para que dejara de doler? Pensé en la carta que había escrito, en la verdad que contenía, en la libertad que me había otorgado. Dejé de esperar que fueran algo que no podían ser, dije finalmente. Y empecé a construir una vida que no necesitaba su aprobación para tener sentido. Allison asintió lentamente. Yo todavía estoy trabajando en esa parte. Lleva tiempo, le aseguré. Y no tienes que hacerlo sola. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando las luciérnagas danzar en el crepúsculo. A lo lejos, el estallido de un tubo de escape me recordó por un instante el accidente que lo había cambiado todo. Pero en lugar de miedo o dolor, solo sentí gratitud por el camino en el que me había puesto. La verdad casi me mata. Pero también fue lo que finalmente me liberó. Espero que mi historia resuene con aquellos de ustedes que alguna vez sintieron el dolor del amor condicionado o de la traición familiar. Recuerden que la familia se define por las acciones, no por la sangre, por quien se queda cuando los demás se marchan. ¿Alguna vez han tenido que redefinir lo que significa la familia para ustedes? Compartan sus experiencias en los comentarios aquí abajo. Y si esta historia tocó algo en ustedes, por favor denle like. Suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que también puede construir una vida rodeada de una familia elegida que realmente los vea. Gracias por ser parte de mi proceso de sanación al escuchar mi historia. Recuerden, a veces, la familia que construimos es mucho más poderosa que aquella en la que nacimos.